Hola, yo les voy a hablar sobre el tema 4.1.2, que son los modelos de puntaje o calificación de Scoring Model. ¿Qué es un modelo de puntaje? Un modelo de puntaje es un modelo matemático que constituye la base de la estratificación del riesgo. La estratificación y estos modelos de puntuación generalmente surgen de los estudios clínicos en los que se aplican métodos estadísticos, como por ejemplo la chi cuadrada o la curva de Rocco, a los datos de una población relevante con el fin de identificar los parámetros con una influencia significativa en el problema particular. También se puede decir o tomar que los modelos de puntuación son modelos logísticos, en los que una coincidencia de varios parámetros conduce a un riesgo mayor, o modelos resumidos, en los que los riesgos simplemente se suman. Estos nos sirven para diferenciar las características y especificaciones de los que se están buscando. Tenemos que para crear un modelo de puntuación efectivo se cuenta con 5 pasos. El primero, que viene siendo la recolección de tus recursos. Esto es todas las características y especificaciones con las que se cuentan. Enseguida, con esos mismos que obtuviste, vas a hacer una lista y comprobarlo 2 veces para estar consciente de que son los adecuados y los necesarios para llevar a cabo tu proceso. El punto número 3 sería decidir la puntuación del umbral. Esto quiere decir cómo establecer el límite de la puntuación de acuerdo a las especificaciones que obtuviste anteriormente. Asignar las puntuaciones a sus activos y por último, diseñar tu flujo. Tenemos también que los modelos predictivos pueden predecir la posibilidad de que ocurra un fenómeno arbitrario o el hecho de su concurrencia, como podría ser un impago en los pagos del préstamo, un accidente, un abono del cliente o un desgaste. Cualquiera de estas situaciones o causas que llevaron a que ocurriera esta situación. También tenemos otros ejemplos de modelos de puntuación dentro del riesgo crediticio, como podría ser el pronóstico de riesgo de crédito antes de otorgar un préstamo, donde se toma como la calificación de la aplicación, pronóstico de riesgo para un préstamo ya otorgado, donde se toma la puntuación del comportamiento, ya que en sí la situación ya habría pasado, sin embargo se está tomando en cuenta el cómo se está actuando o el comportamiento que se está llevando después de la acción. Detección de fraudes, transacciones no típicas, detección del fraude, las causas de por qué pasa esto y no es tan común, pronóstico de respuestas de campaña, de correo, puntuación de respuesta, selección de actividades óptimas de cobro de deudas malas, si un cliente analizara un producto comprado o no, la puntuación de la activación, en qué medida un cliente usará un producto comprobado y su puntuación de uso. Esto realmente nos sirve para saber distintos aspectos de cómo va a surgir o qué va a surgir de cierta actividad o especificación, aspecto que queramos analizar. Compañeros, yo les voy a hablar sobre el tema 4.1.3, los métodos de más alta relación. En este tema voy a abarcar 3 métodos principales y de los cuales les voy a ir hablando conforme vaya pasando la exposición. Empezamos con el método Electre, el cual pues los problemas de toma de decisiones involucran en este caso varias alternativas
de las cuales hay que decidir a favor de una, obviamente, y la manera de seleccionar de una alternativa entre varias, obviamente esto se hace mediante la comparación en base a ciertos atributos o criterios que se tengan en la evaluación. Para cada criterio se establece una ponderación, peso de importancia, con la cual nosotros le vamos a dar un valor a nuestra alternativa, ¿no? El método Electre permite evaluar las ventajas y desventajas relativas entre las diferentes alternativas con las cuales contemos, y en cada criterio se podrán jerarquizar. Esto que quiere decir ordenar según las preferencias que nosotros queramos, ya sea de la mejor a la peor. En este caso, este método fue creado en 1969 por Birroy y desde entonces ha sufrido varias modificaciones, bastantes, y es un método comparativo de opciones y alternativas, como lo mencioné en principio, que se basa en ciertos atributos y los criterios de la evaluación para poder calificar cada una de las alternativas y jerarquizarlas o acomodarlas según nuestras preferencias, ¿correcto? El método Electre establece dos condiciones muy importantes, la AH y la AK. Una que es preferible y se sobrecalifica de la otra. La AH es la que se sobrecalifica de la AK, y para esto necesitamos algo llamado matriz de concordancias y discordancia, que se aplican con valores de calificaciones y de pesos, los que mencionamos anteriormente, que se le da un peso a cada alternativa y también una calificación, obviamente para que sean acomodadas jerárquicamente. Para ilustrar de una mejor manera el método, a la selección de la ruta de reacción inherente, aquí hay un ejemplo. Aquí se busca la ruta de reacción para fabricar ácido acético. El impacto negativo de las rutas de reacciones sobre el medio ambiente debe minimizarse, y se nos muestra aquí la tabla con cada alternativa que tenemos y cada criterio con el que se va a medir. Nuestros valores donde dice rutas de reacción, hacia abajo los que tienen una letra A, esos serían nuestras alternativas, y en la parte de arriba la temperatura, presión, rendimiento, el índice de reacción son nuestros criterios, ¿sí? Como ven, a cada uno se le da un cierto valor, un peso, una ponderación, y ya con ello vamos a realizar las siguientes tablas. Bien, cada uno de los variables son factores asociados a la peligrosidad de los materiales, y de ahí de donde lo sacamos, pues de la tablita que viene en cada uno de los materiales, donde se dice el valor de peligrosidad. Nosotros les dimos las iniciales de T, P, IR o IQ, que aquí se pueden ver, que es temperatura, presión, rendimiento, índice de reacción y índice químico. El IR caracteriza las condiciones de operación de las reacciones, y el IQ caracteriza la corrosividad, obviamente pues uno químico y pues el otro de reacciones, por eso hablamos de exotermicidad y todo eso, ¿no? Se fijan, se le ha asignado un rango del 0 a 10 para los factores TP y rendimiento. Ahí ya le estamos dando una ponderación a estos factores, y en 12 y 13, por ejemplo, se recomiendan índices. Aquí estamos dando como que unos límites ahí para cada punto. Con las 6 rutas de reacción consideradas como alternativas, A1, A2, A3, A4, 5, 6, y los factores de las reacciones consideradas como criterios de reacción, los que pusimos anteriormente, T, P, IR y Q. Muy bien, se forma la matriz de decisión normalizada, que resume las calificaciones de todos los valores que nos daban. Para la temperatura, por ejemplo, se toman otros valores, los cuales, por ejemplo, en este caso, a la alternativa 4, un ejemplo que nos dan aquí, es que la temperatura del intervalo está entre 150 y 450 grados. Se toma el valor promedio, que serán los 300 grados. Muy bien. Luego se dividen entre todos el valor mayor, se resta de 1 y se multiplican por 100, quedando normalizada la escala del 0 al 10. Aquí se puede ver la tabla ya con los valores normalizados, después de haber realizado el proceso de sacar el promedio de las temperaturas, dividirlo entre 10 por 1, y aquí podemos ver las alternativas, nuestros criterios y la ponderación que resultó de cada uno después de haber realizado ese cálculo. Muy bien, los elementos de esta matriz son calificaciones de AI, J. Para la alternativa AI en el criterio J, el vector de pesos de ponderación de los criterios es W3524. Ok, estos son valores que nosotros le estamos dando en la tabla anterior.
Muy bien, damos aquí nuestras ponderaciones. Se pueden dar cuenta, tenemos 3, 5, 2 y 4. Muy bien, y el vector normaliza de pesos resulta en el punto 1875, punto 3125, 125. Obviamente, pues esto es más importante, mientras que los criterios de IR son igualmente importantes. Aquí, si se fijan, le estamos dando una mayor importancia a lo que sería la presión, que es nuestro segundo criterio, y a el IR, que sería nuestro tercer criterio. ¿Se fijan? Muy bien. Entonces, ahora cambiamos a las etapas del método que nos va a abarcar el método de Edgar. Vamos a ver las etapas. Primero vamos a formar una matriz o la tabla de concordancias. Esto quiere decir que vamos a indicar tanto en hileras como en columnas las alternativas de cada celda e índice de concordancia. Bien, con una cierta formulita. La formulita la tenemos aquí abajo. El índice de concordancia expresa una relación de preferencia al cuantificar la proporción de los pasos para los cuales la alternativa es AH. Es tan buena o mejor que la de acá. Como les mencionaba al principio, la AH se va a sobrecalificar de la acá, o sea, siempre va a estar más arriba. El término en el numerador indica que solo se suman los pesos de los criterios en los que la alternativa AH sobrecalifica a la alternativa K, es decir, cuando AH sea mayor a K. ¿Sí? Aquí volvemos a ver la parte que les digo que se sobrecalifica a la alternativa AK. Bien, el término obviamente cuando suman los pesos de los criterios y hace que se sobrecalifique esta. La fórmula la tenemos abajo y la matriz de concordancias para este ejemplo resulta en esta que tenemos aquí a la derecha. Muy bien, los elementos de la diagonal no se calculan, ya que no es posible comparar una alternativa con ella misma, ¿sí? No podemos tener como que entre ellas una, y por eso es que pues, no se puede calcular. El segundo es formar la matriz de discordancias de manera similar a la matriz de concordancias, calculando el valor en las celdas con la diferencia máxima positiva de calificaciones. Es decir, que el índice de discordancia de HK expresa la diferencia mayor positiva de las calificaciones para que la alternativa AH es peor que la AK. ¿Se fijan? O sea, aquí no estamos sobrecalificando la AH. Aquí está siendo peor que la AK, entonces tiene que bajar de puesto. Por lo que solo se toman en cuenta los pares en los que la AH no sobrecalifica la alternativa AK. Si la calificación de AH es mayor que la de AK, el índice de la discordancia es 0 y el denominador representa la amplitud de las calificaciones consideradas en cada criterio. La matriz de discordancia, por ejemplo, resulta en esta que tenemos a la izquierda. El tercer paso es calcular el umbral de preferencia P con la matriz de concordancias como el valor próximo mayor o igual al promedio y que exista en los números de la matriz de concordancia. De la misma manera, pues obviamente vamos a hacer esto, pero con la diferencia de la Q. Se determina como el valor próximo menor o igual al promedio que exista con los números de la matriz de discordancias. Los tres primeros pasos del método se conoce como etapa de exploración y los pasos que siguen se conocen como parte de la etapa de explotación para definir la priorización o jerarquía de las alternativas. Si podemos ver aquí que cuando se construyen las tablas con las dominancias, primero una de las comparaciones con hilera de las alternativas de 2 en 2. ¿Okay? Vamos haciendo tablas con las comparaciones de 2 en 2 entre cada una de las alternativas. En las matrices de concordancia y discordancia si se cumplen las siguientes. La alternativa AH domina la alternativa K, obviamente volvemos a lo mismo, se sobrecalifica. Esto quiere decir que si CHK es mayor o igual a P y solo DHK es menor o igual a Q. Bien, a esta función se le conoce como la prueba de dominancia. Muy importante. Numéricamente distingue la alternativa AH como mejor a la AK cuando su índice de concordancia está por arriba del umbral de sobrecalificación y la discordancia está por debajo del umbral. No sobrecalifica. Esto quiere decir que la AH vendría siendo así que menor que la AK. En este caso no se sobrecalifica y los umbrales son menores. Al unir las dos tablas de dominancia se determina la lista de preferencias o jerarquía de las alternativas y esta lista también se conoce como ranking o priorización de alternativas
ordenándolas según el mayor número de nominancias por hilera, ¿verdad? Y el menor número de nominancias por columna. Así queda en primer lugar la que domina a las demás y ninguna la domina. El ejemplo se obtiene en la siguiente tabla, que a continuación se las pongo. Si se fijan, aquí es la tabla de dominancia, lo que domina a cada uno. Aquí ya tenemos nuevamente, volvemos a ver nuestras alternativas, las dominancias por fila, es decir, la alternativa que domina en cada una de las filas, las dominancias por columnas, la diferencia que hay de dominancias entre una y otra, y la priorización. Obviamente aquí estamos dando un ranking donde estamos acomodando cuál sería el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Esto lo vamos haciendo según las dominancias que tenga cada una de nuestras alternativas. Se fijan, la que tenemos en el primer lugar cuenta con cuatro dominancias y por columna no tiene ninguna, entonces no existe ninguna diferencia entre una y otra. Bien. Por ejemplo, en el caso de nuestro segundo lugar, en la alternativa, en las dominancias por fila tenemos 2 y dominancias por columna tenemos 3. Hay una diferencia de una, entonces por eso es la diferencia de dominancias, nos arroja esa. Muy bien. Si podemos ver en la interpretación es que la alternativa A1 domina las alternativas A2, A4, A6. Bien, si se fijan, porque no aparece, pero dominamos por fila. Y por columna domina también. De hecho, la que es la que, por ejemplo, en la alternativa 5 dominaría más por fila que por columna. Por eso, al dominar más, se le está dando el primer lugar, se le está priorizando y dándole el primer lugar en el ranking. Cuando se requiere determinar cuál es la alternativa en primer lugar y que tenga un empate entre dos alternativas, ojo aquí muy importante, se debe cambiar primero el valor del umbral de diferencia de Q, reduciendo un valor siguiente de los valores de la matriz de discordancia y repetir la tabla de denominadas. Ok, hacemos este procedimiento y volvemos a hacer nuestra tabla para que ahora sí nos arroje que nuestra alternativa tiene más dominaciones por fila o por columna para que aumente su lugar en el ranking. Bien, continuamos con el método Oreste. Este método fue inventado por Rubens en 1979, y fue creado por él. El algoritmo se introdujo en 1980 y el caso del estudio se presentó para sistemas informáticos en 1982. El objetivo de este método, obviamente, al igual que los otros dos que voy a mencionar, es encontrar una estructura de preferencia global en un conjunto de alternativas, evaluándolos en cada criterio y la preferencia entre los criterios. Muy importante entender que estos tres métodos son dedicados a, ¿cómo puede ser? Como a tomar decisiones, saber qué alternativa elegir, por cuál camino irse, y pues es algo muy importante porque nos puede ayudar en ciertos problemas en los que no sabemos tomar decisiones. El método Oreste no requiere la cuantificación de ponderaciones, de alternativas de criterios, sino solo una evaluación ordinal. Es muy sencillo este método. El método Oreste es muy sencillo. Obviamente tiene su cierta complejidad, pero al momento de irlo conociendo, pues ya se hace un poquito más fácil. O sea, el manejo de los mismos, la construcción del orden débil y global. Obviamente aquí clasificamos nuestras alternativas y criterios como en el método anterior. Tenemos nuestra tabla en la cual de un lado tenemos nuestras alternativas, en la parte de arriba nuestros criterios, y nosotros elegimos cuántas alternativas, cuántos criterios, y vamos acomodando más o menos. El cálculo de las distancias de proyección. La proyección es la primera agregación de estas posiciones. Esta permite la determinación de las posiciones relativas de las alternativas de acuerdo con el punto de origen arbitrario que se basa en el rango del criterio. Van muy de la mano la alternativa y el criterio, ¿ok? Tiene que checarse mucho que haya una cierta concordancia entre ellos, y el método Oreste pues utiliza una distancia generalizada propuesta y que pues cada quien le puede dar los valores que desee. Bien, aquí por ejemplo tenemos el que es un parámetro que deben elegir las que toman las decisiones para los siguientes valores de R. Los responsables de la toma de decisiones se encuentran los medios particulares. Obviamente pues tenemos rango 1, 1 menos 1. Tenemos diferentes valores para variar los rangos, ¿no? Un valor mayor de R dará más importancia a cuál de los dos términos es más grande. Si se pueden dar cuenta, pues aquí
mayor valor, mayor importancia, menor valor, menor importancia. Muy sencillo. La clasificación de las proyecciones a rango global, obviamente, es que los puntajes de distancia se convierten en rangos de Besson para mantener el método completamente pues ordinal entre esto. La ordenación de los rangos globales pues es la agregación, la suma de los rangos que anteriormente mencionamos sobre el conjunto de criterios que se calcula para cada alternativa mediante la siguiente fórmula. Y vemos la fórmula aquí, que hay que tener en cuenta pues, criterios y alternativa y los rangos globales, muy importante para poder realizar esto. Clasificar las alternativas en orden decreciente. Muy bien, las alternativas se clasifican en orden decreciente, la suma menos el total del rango más alto. La obtención del orden global débil de las alternativas termina la primera fase del método Oreste. Muy bien, aquí estamos cerrando el inicio del método de cómo realizarlo y obviamente pues la suma para poder sacar los rangos de cada una de las alternativas que tenemos, ¿verdad? La construcción de una estructura de preferencia incompleta, la clasificación de las alternativas puede ser útil para diferentes aplicaciones, pero es muy conveniente preordenar por completo las alternativas y que no incluya algunas situaciones. Hay que tener en esta situación pues hay algunas diferencias que pueden existir, hay que checar eso entre diferentes alternativas que se analizan en más detalles. Es muy importante que no haya esa indiferencia, ¿no?, entre las alternativas que tenemos. Dos alternativas son indiferentes cuando ambas son muy buenas o muy malas para el mismo criterio, es decir que con un mismo criterio podemos alcanzar a cubrirlas a las dos, ya sea de una forma mala o de una forma buena. Ahí ya estamos teniendo una cierta indiferencia. Y pues son incomparables también cuando ambas son buenas o son malas para diferentes criterios. Ojo, pues aquí hay algo muy distinto. Uno es para un solo criterio, dos que son para un solo criterio, y en las incomparables es que son buenas o son malas para diferentes criterios. Aquí ya lo separamos. Bien, aquí tenemos un ejemplo en el que tenemos que decidir entre 5 señoritas candidatas anfitrionas de acuerdo a 5 criterios. Pues los criterios son presentación, elegancia, expresión verbal, inteligencia y memoria. Muy bien. Y en las alternativas tenemos a Paulette, Diana, Ed, Lily y Nadine. Muy bien, si se fijan aquí en nuestro rango, pues tenemos que C1 es igual a C2, C3, C4, R1, R2. Muy bien, aquí tenemos nuestra sumatoria de igual a 10. Correcto, el rango de los criterios: elegancia, expresión, presentación, inteligencia y memoria. También les damos un valor, tenemos nuestro valor de 1.5, 3.5, 4.5 y 4.5. Bien, nuestro rango de las acciones. Muy bien, si se fijan, ya aquí tenemos la presentación. Aquí ya tenemos cada uno de los criterios y nosotros estamos eligiendo qué persona, en este caso qué alternativa es la que pues queda acomodada como mejor valor, ¿no? Primera, segunda, tercera, cuarta, cómo es que quedan acomodados según el criterio. El rango de las acciones para los criterios, se fijan aquí ya tenemos acomodados. Del lado izquierdo tenemos nuestras alternativas y en la parte de arriba tenemos nuestros criterios ya con sus respectivas pues contracciones, ¿no? Presentación PR, expresión L, memoria X, inteligencia. Muy bien, y le asignamos nuestros valores, ¿no? Aquí tenemos el 1, 2, 3, 4, 5 y aquí podemos ver algo, que en la segunda y tercera alternativa tenemos 2.5. ¿Esto qué quiere decir? Que las dos están ocupando el mismo puesto. La suma de los dos y dividido entre 2 nos va a arrojar como si fuera un promedio. Este promedio es el que se le aplica a las dos alternativas. Muy bien. El cálculo de las distancias de proyección, obviamente ya tenemos nuestro rango y el DR de cada uno de ellos. El cálculo de estas distancias de proyección con un rango 2.28. Aquí tenemos otra vez nuestros criterios y nuestros criterios con alternativas. Presentación, por ejemplo acá presentación, expresión verbal, pero nos estamos enfocando directamente en la presentación. Muy bien, aquí tenemos nuestros rangos globales, cómo se diferencia cada uno de ellos. Los rangos globales de las acciones, obviamente aquí tenemos los datos de cada una de las alternativas. Tenemos a Diana, Paulette, Nadine, Ed y Lily, cada una de las alternativas, y se pueden dar cuenta, están acomodados en un orden aleatorio, no están ni de forma descendente ni ascendente, están en un orden aleatorio, simplemente porque sí.
y se pueden dar cuenta aquí que pues el rango ya aquí nos está dando una puerta, ¿no? Tenemos aquí el valor de Diana con la presentación y se repite con Eve en la presentación también. Ellas dos ocupan el mismo puesto y por ende les toca el mismo rango. Y si se fijan, aquí estamos viendo que en cada una de esas se repite que Diana está presente en cada una de ellas. En cada cuadro rojo está presente Diana, ya sea en presentación, en elegancia, en inteligencia o en el otro criterio que teníamos anteriormente. Pero en cada uno de ellos, como dato, es que está Diana presente ahí. Muy bien, clasificar las alternativas en orden decreciente. Aquí es muy importante, solamente se van a acomodar del valor que sea menor hasta al final el valor que es mayor. Muy bien. Aquí construcción de la estructura de preferencia incompleta. Estamos haciendo ahora este 2. Aquí estamos viendo que, por ejemplo, Diana está superando a Paulette. ¿Por qué? Porque simplemente en sus cuadros ahí tienen un cierto empate, pero también podemos ver que Diana está cubriendo más criterios que en este caso Diana. Muy bien, Paulette está cubriendo más y por ende es que tiene una preferencia mucho mejor. Y Paulette supera a Diana en un aspecto y Diana supera a Paulette en otro aspecto. Bien, intensidades de preferencia. Aquí podemos ver cómo cada uno de ellos, pues cada una de las alternativas va mejorando a diferencia de la otra en el criterio. ¿Se fijan? Entonces aquí tenemos nuestro criterio con nuestra alternativa, pero obviamente pues vamos viendo que Paulette y Diana son como que las que tienen esa facilidad o están peleando ese lugar por ser las primeras, ¿no? Porque son las que están compitiendo y tienen un mejor desarrollo entre los criterios con los que contamos y pues son las mejores dos alternativas que tenemos. Bien, el método Prometí, pues no estamos especificando en el 1 y el 2, pues que en el 1 la gran diferencia es que es una clasificación parcial y en el 2 eso es una clasificación completa. Fueron desarrollados y publicados por J.P. Brands en 1982 y su nombre hace referencia a las siglas Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation y se incluye dentro de los métodos basados en relaciones de sobreclasificación. Si recuerdan, la palabra sobreclasificación la mencionamos en el primer método que mencionamos. Ahí nos habla sobre que la H sobrecalifica a la K en ciertas partes. Entonces estamos hablando de muy importante. Este método resulta ser muy simple, ya que se basa en demasiadas suposiciones. Obviamente aquí no es tanto de ver algo exacto, sino que es de que yo pienso que es esto y pienso que es aquello. Entonces como que son valores un poquito más como que atinándole. Aquí se propone enriquecer las relaciones de dominancia creando relaciones de superación. Obviamente aquí pues las relaciones de dominancia es que una cierta alternativa dominaba a las demás. Aquí se crean relaciones de superación entre una y otra, ¿ok? Para la elaboración de nuestro método multicriterio, ojo muy importante, multicriterio, hablamos de varias opciones, se deben tener en cuenta los siguientes requisitos. Habrá que tener en cuenta el valor de la diferencia entre las evaluaciones alternativas de cada criterio. Obviamente hay que contar, aquí por ejemplo, este primer paso es muy importante la evaluación de cada una de ellas, de cada criterio, tenerlo muy presente para poder tener ese valor ahí anotado y hay que contarlo muy bien en cada evaluación. Como las evaluaciones de cada criterio se van a expresar en sus propias unidades, deberán eliminarse todos los efectos de escala. Muy bien, no es aceptable tener una conclusión dependiente de la escala en la que las evaluaciones se presentan. Hablamos obviamente de que aquí no podemos tener un valor en una escala, otro valor en otra escala, todo tiene que basarse en lo mismo. ¿Para qué? Para que haya una homogeneidad entre los valores. Muy bien, porque la evaluación, como se realiza en el mismo aspecto, se tiene que realizar de la misma forma, los valores, las evaluaciones, sin ningún tipo de escala o algún tipo de unidad de medida. En comparaciones por pares, un método adecuado debe proveer si existe preferencia, indiferencia o incomparabilidad. Es muy importante que no exista este tipo de efectos entre un valor y otro, ya que puede afectar nuestro resultado. El propósito obviamente de es reducir la incomparabilidad y esto significa hacerlo incluso cuando no sea realista, hay que reducir ese aspecto.
porque va a traer ciertos problemas ahí en el momento de obtener unos resultados, ¿no? Si para un método se tiene que todas las incomparabilidades son únicamente retiradas, la información obtenida puede ser cuestionable y volveríamos a realizar nuestro método, nuestro ejercicio, para obtener un nuevo resultado. El método debe ser comprensible para los usuarios del mismo, por ello se deben necesitar procedimientos tipo caja negra. Relacionado con lo anterior, debemos evitar el uso de parámetros técnicos sin trascendencia para evitar lo que sería toda la parafernalia a algo que esté haciendo o que no es importante para el procedimiento y que esté tipo estorbando en nuestro proceso, ¿no? El método debe proporcionar información acerca de la naturaleza conflictiva del problema, y prácticamente todos los métodos asignan pesos de importancia relativa a los criterios. Le estamos dando un valor a cada uno de los criterios con los que contamos dentro de nuestra tabla y las alternativas también con las que contamos. Estos van a reflejar los valores que les demos a estos criterios, van a reflejar la opinión del usuario o la opinión que nosotros tenemos al darle a ese criterio cierto valor, porque obviamente no, para mí puede ser más importante uno y para otra persona puede ser más importante otro. Estos pesos no van a ser fáciles de decidir, obviamente. Si te echas un tiempo pensando qué valor le vas a dar a cada criterio, y a veces los usuarios tendemos a dudar por qué valor darle, y un método pues debe ofrecer herramientas para probar sin dificultad diferentes conjuntos de pesos. El por qué los elegimos, el por qué los pusimos, por qué están ahí, debes de ofrecer pues ciertas herramientas para que el usuario sepa por qué está ese peso ahí y que no tenga dificultad para pues saber por qué están ahí, distinguir el por qué. Muy bien, el Prometeo y la clasificación parcial. En este método la clasificación se obtiene usando los flujos positivos y negativos de la relevancia de los criterios o de las alternativas con las que contamos, y es importante caer en la cuenta de que si usáramos ambos flujos por separado, las clasificaciones no saldrían las mismas. Por tanto, este método usa una intersección de ambos y Prometeo usa las siguientes clasificaciones. Si pueden ver, en una estamos usando ciertos pues signos, y en la otra, en la parte donde dice A, R y B, estamos usando otros. Nos va a variar obviamente el resultado, porque de una a otra hay cierto cambio, donde P y R indican, como ya se comentó, preferencia, indiferencia e incompatibilidad respectivamente, cada una de su propia letra. Extendiéndose un poco más, diremos que por ejemplo en este caso la P1B significa que tiene un mayor poder sobre la A y sobre la B. Bien, importante, lleva asociada con menor debilidad de A sobre B, y el A1 y B es el caso en que ambos flujos son iguales para las dos alternativas. Muy bien. Por último, la incomparabilidad se da en casos en los que A es mejor que B solo por algunos criterios. Cosa de nada, A se pone sobre B, entonces allí se hace una comparabilidad, siendo superado por otro simplemente. Entonces los resultados no son consistentes y hay que tratarlo con cuidado, y el método Prometeo 1, en este caso, es prudente y no decide qué alternativa es mejor, recayendo la decisión sobre la persona que está haciendo, pues ahora sí que la tabla, tomando las decisiones o que está creando las decisiones. Ya la alternativa recae en nosotros y nosotros elegimos qué valores coger. Muy bien, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Ramírez. Les voy a hablar sobre el tema 4.2, que es análisis de sistema, y el tema 4.2.1, que es el método IDEF0. Para empezar con el 4.2, hablamos del análisis de sistema. Básicamente, el análisis de sistema se trata de determinar los objetivos y límites del sistema que está bajo análisis, o de encontrar su funcionamiento, o de evaluar las consecuencias que tendría implementar un nuevo sistema o un nuevo proyecto dentro de una empresa o dentro de un lugar, dependiendo del lugar en el que estés o en el que lo vas a enfocar. Las fases de este proyecto son 3, que es estudio de viabilidad del proyecto, estudio y análisis del sistema actual, definición y establecimiento de prioridades entre las necesidades de usuarios. La inspección de análisis básicamente se trata de responder a una pregunta. Esta pregunta es: ¿merece la pena el proyecto? Los objetivos de esta inspección es identificar los problemas, las oportunidades y normas que le dieron lugar, determinar si resuelven los problemas aprovechando las oportunidades que beneficien a la empresa. Ahora seguimos con el tema 4.2.1,
sobre el método IDEF0. Empezamos con ¿qué es este método? Esta metodología básicamente se trata de representar de manera gráfica, estructurada y de manera jerárquica las actividades que conforman un sistema o una función o una actividad a realizar. De manera genérica, este método nos permite moldear gráficamente sistemas de diferente propósito y a cualquier nivel de detalle. Las aplicaciones de este método son para el medio de comunicar reglas y procesos de negocios, obtener una vista estratégica de un proceso o facilitar el análisis para identificar puntos de mejora. La sintaxis y sistemática de este método es la función o actividad. Básicamente este es el nombre que recibe la actividad. Cuando vamos a observar del lado izquierdo de nuestra pantalla, vemos que está un cuadro que tiene diferentes flechas, que es entrada, control, mecanismo y salida. Este cuadro por dentro lleva una función o actividad que sería el nombre de la actividad que se va a realizar. La otra sintaxis sería ICOM, que en sus siglas son entrada, control, mecanismo y salida en inglés, ya que estos se representan por flechas sustantivas que salen o entran a la actividad. Para entender esto de manera más fácil, aquí de nuestro lado derecho de la pantalla tenemos una actividad que sería la del preparar un pastel. Como podemos observar, dentro del cuadro que es la actividad tenemos el nombre de la actividad que se va a realizar. Del lado izquierdo del cuadro tenemos los ingredientes, que son las entradas, que corresponden a toda aquella materia prima o todo aquel material primario que necesitamos para realizar la actividad. En el lado superior del cuadro tenemos las recetas, que se maneja como control. Es todo aquello que nos va a delimitar dentro de nuestra actividad, que nos va a decir, ¿sabes qué? Solo tienes esto y se tiene que hacer de esta manera. Se lleva un control, como su nombre lo dice. En la parte inferior de la actividad tenemos el mecanismo, que en este caso son los utensilios. Son las herramientas que vas a utilizar para realizar esta actividad. Del lado derecho del recuadro de la actividad tenemos la salida, que sería el pastel ya como producto final. Esta es una manera sencilla de entender este método que se trata. Aquí podemos ver las entradas, salidas, control y mecanismo. Son aquellas cosas, aquí podemos ver qué es lo que tiene que ser o qué es lo que tiene que tener para entrar dentro de cada apartado o de cada grupo, que es entradas, salidas, control o mecanismo. Esto depende hacia dónde va dirigido. Representación de una actividad de control. Esta representación hace referencia a otro modelo existente, pero no está dentro del mismo modelo, sino que es otro modelo aparte. Aquí, como podemos ver, el cuadro y la flecha hacia abajo que dice prueba y calibración nos hace como de manera, nos cita que hay otro diagrama que se puede ver, pero que está afuera de este diagrama, no dentro del mismo diagrama. Esto es con el fin de evitar duplicidad de información, para que no se confunda más este diagrama. Esta es la estructura básica del modelo, más bien es la estructura típica que tendría el modelo. Las actividades son agrupadas en diagramas, la relación entre actividades es indicada por su posición y flecha, siempre es de orden de izquierda a derecha, actividad 1, actividad 2, actividad 3, así sucesivamente. Aquí tenemos la combinación de flechas. Para aprender a combinar las flechas dentro del modelo vamos a ver los siguientes ejemplos. Por ejemplo, de salida a entrada vemos que la actividad de obtener recursos sale la salida del recurso y va a la siguiente actividad, que sería transformar recursos, que ese transformar recursos ya la tomaría como entrada. Ahora de salida a control, vemos que nuestra actividad de aprobar presupuesto sale de manera de control a la siguiente actividad, que es el presupuesto aprobado, ya la actividad delimitando, diciendo, ¿sabes qué? Solo tenemos este. Siempre la actividad de control nos va a delimitar, nos va a mantener dentro de un margen. De salida a mecanismo, como podemos observar, hay una actividad que dice cortar herramienta. La actividad anterior tiene una salida de que se obtiene o se adquirió la sierra. Entonces llega como herramienta la siguiente actividad, que es la herramienta que vamos a utilizar para realizar la siguiente. En este caso sería una sierra para cortar la madera. De salida a control de retroalimentación. En el cuadro tenemos que nos otorgan un crédito.
sale como salida la siguiente actividad y se evalúa la situación de los deudores. Así como es rechazada, se vuelve a retroalimentar al control para volver a realizar el proceso. En la salida de entrada y retroalimentación es lo mismo, solo que esta va a una entrada nuevamente. En la actividad anterior, en la actividad principal, tenemos que irse limpiar y pintar parte. Sale como salida, como parte pintada a la siguiente actividad que llega como entrada. Revisa las partes y aquí hay dos maneras de que si es aprobada o no es aprobada. Si no es aprobada, se regresa como manera de retroalimentación a la actividad anterior para volver a realizar este proceso. También existen actividades dentro de las actividades. Una manera de llamarle esto se le llama diagrama padre-hijo. Como podemos observar, aquí nos dice que el IDEF muestra una vista jerárquica de un modelo. Aquí vemos que tenemos como cuadro principal el A0, que es nuestra actividad principal, es lo que vamos a realizar. Y abajo se desprende otro diagrama, que este sería el diagrama hijo, ya que el de arriba es el diagrama padre y se desprende el diagrama hijo. Es como, básicamente es como si hiciéramos un zoom en la actividad principal y vemos que dentro de la actividad principal se despliegan más actividades. Esto lo podemos hacer haciendo zoom dentro de cada actividad para ver de manera más detallada todo el proceso. Las flechas túneles son flechas que están entre paréntesis. Aquí podemos observar de manera gráfica en nuestra parte superior derecha, en la imagen que está, vemos cómo está el diagrama padre y el diagrama hijo. En el diagrama padre, en la actividad 2, que entra como control, tenemos una flecha que está entre paréntesis. Estos paréntesis hacen referencia a que esta flecha no se muestra en el diagrama hijo. Ahora vamos al diagrama hijo y podemos observar dentro de la actividad 2 que hay una flecha que sale como manera de salida. Igual manera está entre paréntesis. Esto nuevamente hace referencia a que esta actividad no se muestra en el diagrama padre. Los diagramas o los gráficos que tenemos abajo nos muestran básicamente esto que les expliqué de manera un poquito más detallada. Para entender más este modelo tener más detalles, hay que agregar información. En este caso se denomina información de soporte, como lo serían glosarios, textos, etcétera, algo que te haga referencia a entenderlo más. Algunas reglas que tenemos dentro de este método son diagrama de contexto. El primer diagrama del modelo siempre se va a llamar A0, o bueno, esto ya depende de cómo los denomina el evaluador del proyecto o quien está realizando este método. Los diagramas siguientes que se desprenden, que serían los diagramas hijos, se denominan A1, A2, AN, así sucesivamente, dependiendo del número de diagramas que hay. La recomendación que existe dentro de estos diagramas es que siempre sean entre 3 y 6 actividades a lo mucho, para que no se haga muy grande y no se reboruje mucho, porque va a haber muchas flechas y se va a reborujar mucho. Estas son algunas reglas, algunas sugerencias. Aquí tenemos el ejemplo. Como tema principal es construir una casa. Sería construir una casa habitación, que es nuestra actividad principal. En nuestra parte superior izquierda de la pantalla tenemos la actividad principal y tenemos las entradas de esta actividad, que serían los terrenos y materiales, el control, que sería en este caso la esposa, el presupuesto que se tiene y la ley de construcción. En la parte inferior de la actividad tenemos el mecanismo, son aquellas herramientas o aquello que vamos a utilizar para realizar esta actividad. En el lado derecho del recuadro tenemos la salida, que sería la casa. Ahora, desprendiendo el diagrama hijo de este diagrama padre, en la parte inferior derecha de nuestra pantalla tenemos el diagrama hijo. Aquí nos muestra las 3 actividades que se llevan a cabo para realizar este ejemplo. En la primera actividad tenemos hacer el diseño. De manera izquierda de esta actividad nos muestra las entradas, que son los materiales. Aquí los materiales que vamos a utilizar para realizar el diseño. En la parte superior de la actividad tenemos aquellos controles, que sería el terreno. ¿Sabes qué? Pues tenemos el terreno del tal tamaño, no puedes hacer ni más ni menos. La esposa, que sería si le gusta el diseño o no. El presupuesto, que ya lo tenemos, que es lo que nos delimita, sabes que no te puedes pasar de esto. Y como control final tenemos la ley de construcción, que nos delimita a qué podemos hacer o qué no.
Abajo de esta actividad número 1 tenemos una flecha que sería el mecanismo. Aquí sería la herramienta que estamos utilizando. En este caso estamos utilizando al personal que sería un arquitecto para realizar este diseño. Como salida de esta actividad tenemos ya el diseño hecho. Va a la entrada de la actividad número 2, que sería tramitar permisos. Aquí nuevamente tenemos un control que serían las leyes de construcción para ver si todo está en regla, en orden. Nuevamente, como mecanismo, en la parte inferior de la actividad número 2 tenemos al arquitecto, ya que este es el que lo va a realizar todo este proceso. Aquí tenemos ya dos cosas, dos maneras diferentes de salida: si es aprobado el permiso o si es rechazado. Si el permiso es rechazado, se devuelve como retroalimentación de entrada a la actividad anterior para volver a realizar el diseño y volver a pasar el proceso. Ahora, si el diseño es aceptado, en este ejemplo pasa como manera de control a la actividad número 3, que sería implementar diseño. Pasa como control porque ya tenemos el diseño establecido, ya nos está delimitando, ya no nos podemos pasar o ya no podemos hacer más de. Tenemos otro control que sería el presupuesto. De igual manera nos está delimitando, nos dice, ¿sabes qué? Solo tenemos este presupuesto y no puede ser más. Tenemos las entradas, que nuevamente serían los materiales para ya empezar la construcción de la casa, y tenemos el terreno para tener el terreno listo y ahí construir la casa. En la actividad 3, abajo en mecanismo, tenemos al personal que vamos a utilizar, sería la herramienta. En este caso la herramienta para implementar el diseño serían los albañiles para empezar la construcción de la casa. Como salida de esta actividad 3 tenemos la casa, ya que es el producto final, el producto terminado. Esto básicamente sería un ejemplo de cómo realizar un diagrama o un método IDEF0. La manera de conclusión: este método, esta técnica es sencilla pero poderosa, técnicamente empleable, usada para la industria durante la etapa de análisis en reingeniería de procesos de negocios. Este método IDEF0 modela actividades de manera jerárquica y es independiente de la organización. Aquí hay que tener un ojo, hay que tener nota aquí, un ojo. No es un organigrama ni es un diagrama de flujo. Este método es más detallado, además de que fomenta el trabajo en equipo de manera disciplinada y coordinada, aunque esto no significa que el modelo refleje el consenso del pensamiento del equipo. Y compañeros, esto sería toda mi parte. Gracias. Buen día, soy Iván Muñoz. Les voy a explicar el tema 4.3, que son las pruebas de aceptación. Una prueba de aceptación es un tipo de prueba aplicada para comprobar si el software, proceso o producto está preparado y puede ser utilizado por los usuarios para realizar las funciones y tareas para las que fue diseñado. Las pruebas de aceptación son la última acción de prueba antes de desplegar el software, el producto o el proceso del que estamos hablando. Es una última prueba antes de que el usuario pueda tenerlo en sus manos y poder utilizarlo de manera satisfactoria. Hay tres estrategias comunes para implementar una prueba de aceptación. Los tres principales son la aceptación formal, la aceptación informal o versión alfa y la prueba de versión beta. A continuación les voy a explicar cada uno de ellos. La primera, que es la prueba de aceptación formal, nos dice que es una prueba en la que los resultados obtenidos son medibles y pueden ser agrupados en datos estadísticos. Esto quiere decir que al ser medibles pueden ser mejorados. También este tipo de prueba puede ser y es en muchas empresas totalmente automatizado. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesita tanto la mano del hombre, lo que hace un poco más, o más bien mucho más preciso el tipo de prueba, y los resultados obtenidos son mucho más precisos también, aparte de que agiliza más el proceso y el tiempo para hacer la prueba. Las pruebas de aceptación la mayoría de las veces son llevadas a cabo a través de la empresa del usuario final, o muchas veces estas empresas contratan gente externa para realizar este tipo de prueba de aceptación dentro de su empresa. Los beneficios de la prueba formal
son varios. Los principales son que las funciones y las características que se van a probar son conocidas, los detalles de las pruebas se conocen y se pueden medir, como se los había mencionado, mientras los resultados de las pruebas pueden ser medibles, pueden ser mejoradas. Y otra buena ventaja es que pueden ser automatizados, que como ya se los dije, puede reducir tiempos para las pruebas. Solo se necesitaría un supervisor que vaya revisando que sean coherentes con lo que se va haciendo y pueden ser medibles. Una de las ventajas que incluye esta prueba es que requiere una planificación y recursos significativos para la inversión e implementación de esta prueba, y esa es la principal desventaja que se puede llegar a tener a la hora de implementarla. La segunda es la prueba de aceptación informal. Esta prueba de aceptación informal es muy parecida a la formal, solo que los resultados de esta prueba no pueden ser tan medidos como la prueba formal, por lo tanto no hay mucho que se pueda hacer a la hora de obtenerlos. No se sabría ni qué tanto puedes mejorar de ese producto o de ese proceso, pues no sabes en sí detalladamente qué es en lo que está fallando. No es tan controlada como la prueba formal y es más subjetiva. Los beneficios de esta prueba es que las funciones y las características que se van a probar son conocidas, el progreso de prueba se puede medir y supervisar, los criterios de aceptabilidad son conocidos. Una de las ventajas que incluye esta prueba es que son necesarios recursos de gestión, planificación y recursos monetarios. No se tiene control de los casos de prueba que se utilizan. Los usuarios pueden adaptarse al funcionamiento del sistema y no apreciar los defectos. Y los recursos de la prueba de aceptación no se encuentran bajo el control del proyecto y pueden limitarse. Este punto es muy importante, que es el de que los usuarios pueden adaptarse al funcionamiento y no apreciar los defectos. ¿Qué significa? Que al no ser una prueba que pueda ser automatizada y es dirigida por personal humano, puede que se les escape una que otra cosilla y no puedan apreciar bien los defectos, por lo tanto ese defecto siempre seguirá ahí y no podrá ser mejorado. Y el último tipo de prueba es la prueba de versión beta. Este tipo de prueba es la menos controlada de las tres estrategias o de las dos pruebas anteriores. En la prueba de la versión beta, la cantidad de detalles y datos y el enfoque adoptado dependen totalmente del verificador individual. Esta prueba consiste básicamente en un prototipo. Por ejemplo, si es un producto lo que se está poniendo a prueba, la versión beta es un prototipo de ese producto que es entregado a usuarios que lo utilicen diariamente, y esos mismos usuarios son los que van a retroalimentar sobre qué le falta, qué tiene de más, qué se puede mejorar. Aunque una de las desventajas de esta prueba es que los usuarios al no estar especializados en esto, pueden a veces omitir detalles de los que la empresa creadora tendría que saber para poder mejorar. Por lo tanto, si estos usuarios no pueden decir que tienen mal, la empresa no los va a poder mejorar nunca. Algunos de los beneficios de esta prueba son que la prueba la implementan los usuarios. Puede sonar como una desventaja, pero en realidad es una ventaja, pues no lo está probando gente que lo está haciendo y para ella siempre va a estar bien, sino lo prueba gente que en verdad lo va a usar en su vida diaria, aunque en verdad lo va a adquirir una vez que esté en el mercado, y ellos son los críticos más fuertes que puede tener una empresa. Esto sería todo. El siguiente punto es el 4.1, 4.4, que es la ingeniería concurrente. La ingeniería concurrente es un esfuerzo sistemático para un diseño integrado. Esto se refiere más que nada a un enfoque de desarrollo de los productos en función a la ingeniería, tanto en diseño como en fabricación, como las funciones que se integran para reducir los tiempos a la hora de lanzar un nuevo producto al mercado. En la ingeniería concurrente, cada nuevo proyecto se trabaja con diferentes disciplinas
y con un equipo de trabajo multidisciplinario en el cual se debe contar con ingenieros de diseño, ingenieros de fabricación, personal de mercadeo, de finanzas, seguridad, etc. La ingeniería concurrente gira en torno a dos conceptos. El primero es la idea de todos los elementos en cuanto al ciclo de vida del producto, ya desde la producción, el embalaje, las pruebas, el impacto y todo lo que concierne en cuanto al diseño del producto. El segundo concepto se basa más en los tiempos, es decir, en lo que cuenta la significación de la productividad y de la calidad que va a tener el producto que estamos generando. La diferencia de la ingeniería convencional a la ingeniería concurrente es que la ingeniería convencional utiliza un sistema de desarrollo de producción conocido como comunicación sobre la pared, el cual dice que una vez que la empresa termina la parte que está ejecutando, la pasa o la transfiere hasta el siguiente sector para que continúe con la producción. En cambio, la ingeniería concurrente se basa en trabajar convergentemente las diferentes etapas de todo el proceso y exige que se invierta aún más tiempo en la detallación del producto que se está generando. Las ventajas de la ingeniería concurrente son los ciclos condensados del desarrollo del producto, el excelente grupo de trabajo que se utiliza para hacerlo, proporciona una imagen exacta del estado actual del proyecto que estás generando. También tiene menores costos, lo que es aún mejor para las empresas, y ejecuta más rápido el proyecto en un tiempo más corto. Y la desventaja es que tiene barreras de entrada de tipo cultural y un conflicto en el interés. También tiene potenciales conflictivos interpretados. No existe un grupo de trabajo en sí que quiera trabajar con este método. La ingeniería concurrente cuenta con diferentes métodos y elementos para llevarlo a cabo. El primero son los equipos multifuncionales. Dice que los equipos multifuncionales son muy necesarios para esta área, ya que están muy involucradas tanto en el diseño de producción, para el desarrollo, utilizan diferentes hardware y software para lo que viene siendo el marketing del producto. También la relación concurrente del producto. Ese es el que se basa en hacer varias cosas al mismo tiempo. Diseñar varios subsistemas para el diseño, producción, embalaje y todo lo que corresponde a la producción del producto. Compartir información incremental. Esto es muy importante, ya que se tiene que estar compartiendo información con los diferentes encargados del proceso para que no vaya a salir con algún imprevisto o alguna sorpresa incremental. Y la gestión integrada del producto. La gestión integrada del producto dice que se tiene que garantizar que alguien va a estar responsable de todo el proyecto, es decir, que se va a ser responsable de cada uno de los pasos que se va a llevar a seguir en la realización de este producto. Y como conclusión, la ingeniería concurrente supone mejoras para el desarrollo de todo el proyecto, ya que tiene potencial para hacer más o mejorar la productividad y la calidad del proyecto en un límite de tiempo más corto y a la vez con costos más bajos. Y eso será.